Hola a todas y todos, vamos a hablar en este video de las propiedades coligativas de las soluciones, pero para poder abordar ese tema con cierta rigurosidad tenemos primero que ver cómo expresar el potencial químico de un gas y del solvente de una solución en función de su concentración, alguna medida de su concentración. Entonces esa es la primera pregunta que tenemos que responder: cómo depende el potencial químico de la concentración. A lo largo del curso vamos a ver distintos casos. Vamos a ver el gas ideal, el solvente de una solución muy diluida, que se llama solución idealmente diluida, el soluto de una solución muy diluida, y en ese caso vamos a ver que hay distintas formas de expresar el potencial químico de acuerdo a la unidad que queramos usar para medir su concentración. Se puede usar fracción molar, molaridad, molaridad o la escala de los bioquímicos, que ya vamos a ver. Y después vamos a ver cómo adaptar eso al caso de los sistemas reales. O sea, todo esto que está acá arriba es gas ideal y soluciones que son muy diluidas. Entonces, todos esos casos son ideales. En cambio, después, cuando nos hayamos familiarizado con las propiedades de los sistemas ideales, vamos a ver cómo adaptar las ecuaciones para abordar el estudio de los sistemas reales. Pero en la clase de hoy solamente nos vamos a concentrar en estos dos sistemas ideales: el gas ideal y qué es lo que pasa con el solvente de una solución muy diluida. Bueno, ese es el plan de la clase, referido al potencial químico, para después abordar las propiedades coligativas. Entonces, primer paso: ¿cómo podemos expresar el potencial químico de I, donde I es un componente de una mezcla de gases ideales? En primer lugar, el potencial químico simplemente lo podemos medir en referencia a otro estado, el potencial químico de un estado en referencia a otro estado. O sea, vamos a tener que tomar una presión de referencia y medir el potencial químico respecto de esa referencia. Entonces, en este caso, para poder hacer eso, comenzamos planteando la fórmula que hemos visto para el diferencial del potencial químico. Vimos que era el volumen molar por el diferencial de la presión menos la entropía molar por el diferencial de T. El diferencial del potencial químico, yo quiero ver, voy a tomar P como mi unidad de concentración, o sea, voy a ver cómo varía el potencial químico de la especie I cuando yo cambio la presión de I, cuando cambio su presión parcial. Pero voy a mantener T constante, o sea, voy a ver cómo cambia el potencial químico con la presión a T constante. Entonces, como voy a considerar casos de T constante, este término que está acá desaparece. Me queda esta expresión más sencilla. Y además, como dije, voy a considerar un gas ideal. Entonces, el volumen molar de ese componente es simplemente RT dividido la presión. Bueno, ahí está. Entonces, lo que voy a hacer ahora es integrar esta ecuación desde la presión que voy a tomar como referencia hasta una presión arbitraria. Entonces voy a integrar acá respecto de la presión, desde la presión P0, que es la presión de referencia, hasta una presión arbitraria. Y de este lado voy a tener mu I a P0 hasta mu I a la presión arbitraria. Entonces la integral del diferencial de mu me queda el delta de mu. Este delta de mu, ¿entre qué puntos está dado? Entre la presión arbitraria y la presión de referencia. La presión arbitraria está acá y la presión de referencia que está acá. Ambos puntos, como les dije recién, a la misma temperatura. Y de este lado me queda RT, logaritmo natural de la presión parcial que tiene I en la condición que yo estoy midiendo, dividido la presión de referencia. Entonces despejamos el potencial químico de I, me queda esta expresión que está acá. Bueno, ahí está, es la misma expresión. ¿Qué es lo que se suele hacer con esta ecuación? En primer lugar, la presión de referencia es la presión estándar de un bar. Entonces,
siempre que aparezca el potencial químico del gas, me va a aparecer el término RT, logaritmo natural de la presión de ese componente dividido la presión de referencia, que es un bar. Como acá en el denominador va un bar, muchas veces ese número no se pone. No se pone porque se sabe que está dividiendo por 1. Pero ojo, porque está dividiendo por 1, ¿sí? A P sub I también la expreso en bares. O sea, en una notación simplificada, esta ecuación que está acá se transforma en esta. ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta? Bueno, que acá no dividí por P0, pero P0 ustedes tienen que saber que es un bar. Entonces, a P sub I la tienen que expresar en bares. Fíjense que no es lo mismo poner, supongan si yo tengo una presión, no sé, una atmósfera es 1,013 bares. No es lo mismo poner el logaritmo de 1,013 que poner el logaritmo de 760. Siempre que trabajan con el argumento de un logaritmo, ese argumento tiene que ser adimensional. Entonces, acá van a tener la presión P en bares dividido un bar. Y si no tienen la presión P en bares, la tienen que pasar a bares. O alternativamente pueden dejar la presión, supónganse que tienen P en milímetro de mercurio, pero entonces tienen que ahí sí escribir P0 y pasar P0 también a milímetro de mercurio, de manera tal que el cociente que tienen acá, que es el argumento de su logaritmo, les quede una cantidad adimensional. Lo más seguro para no meter la pata es pasar P sub I a bares y listo. Y les queda la ecuación que está acá, donde no escribimos P0, pero no hay que perder de vista que siempre está dividido por la presión estándar, que es un bar. Y la otra cosa que suele hacerse es que en lugar de poner mu sub I a P0 y T, se pone mu sub I 0 y T. Ese superíndice 0 lo que indica es que es el potencial químico a la presión estándar, también se llama potencial químico estándar. Entonces con eso ya tenemos el potencial químico de un componente en una mezcla, un componente de una mezcla de gases ideales o de un gas ideal. Que es, y fíjense que para los gases usamos como medida de su concentración su presión parcial. Bueno, ¿qué es lo que pasa con el solvente de una solución que está muy diluida? Lo que vamos a hacer ahora es ver cómo podemos expresar su potencial químico. Al ser una solución que es muy diluida, sabemos, por lo que hemos visto en la clase anterior, que el solvente cumple con la ley de Raoult, o sea, la fracción molar, la presión de vapor del solvente sobre la solución es la presión de vapor del solvente puro por su fracción molar. Y por otro lado, sabemos que cuando se alcanzó el equilibrio, el solvente que está en el vapor tiene un potencial químico que es igual al solvente en el líquido. Esto porque lo vimos de las propiedades del potencial químico, que cuando un componente está en equilibrio entre dos fases es porque tiene el mismo potencial químico en ambas fases. Entonces vamos a usar estas dos condiciones, que por un lado el solvente cumple con la ley de Raoult y por otro lado mu del solvente en la fase vapor tiene que ser igual a mu del solvente en la fase solución. Vamos a usar estas dos condiciones. Entonces partimos de la condición que acabo de mencionar y ahora, ¿qué vamos a usar? Que conocemos cuál es la expresión para el potencial químico del solvente en la fase vapor. Es el potencial químico estándar del solvente más RT, logaritmo natural de su presión de vapor. Y ahora acá es donde introduzco la ley de Raoult, porque yo sé que P sub I, o sea, la presión de vapor del solvente sobre la solución, es la presión de vapor del solvente puro por la fracción molar del solvente en solución. Bueno, acá para pasar de esta ecuación a esta simplemente apliqué las propiedades de los logaritmos. El logaritmo de un producto lo puse como la suma de los logaritmos y distribuí R por T. Entonces fíjense que me queda el potencial químico del líquido es potencial químico estándar del gas
más RT, logaritmo natural de la presión de vapor del solvente puro, más RT, logaritmo natural de la fracción molar del solvente en la solución. Ahí está. Bueno, ahora lo que hago es lo siguiente. Estos dos primeros términos, fíjense que estos dos primeros términos no dependen de la composición de la solución, no dependen de las concentraciones, sino de las condiciones, de la temperatura, y bueno, son en este caso del estándar, pero no dependen de la composición, no hay nada que dependa acá de las concentraciones. Entonces, esto lo defino como un nuevo potencial químico estándar, que lo ponemos como mu sub i superíndice 1. El superíndice 1 es el potencial químico estándar 1 del líquido, que es un potencial químico estándar que es apropiado para componentes que cumplen con la ley de Raoult. Y además, en este caso particular, el potencial químico estándar 1 tiene una propiedad muy interesante que no tienen todos los potenciales químicos estándar, y es que es el potencial químico del compuesto I líquido puro. ¿Por qué? ¿Cómo me doy cuenta de eso? Una de las formas en la que me doy cuenta es esto. Si XI es igual a 1, es cuando en lugar de una solución tengo una fase líquida pura. Tengo todo I, por eso XI es igual a 1. Entonces, en ese caso, mu sub I del líquido es mu sub I estándar 1. Entonces, mu sub I estándar 1 es el potencial químico del líquido puro. Bien, entonces con esta fórmula, con esta simplificación, me quedó una fórmula que siempre nos va a aparecer para potencial químico, que es un estándar más RT logaritmo natural de alguna medida de la concentración. Váyanse acostumbrando a esta forma porque aparece mucho en las expresiones de todos los potenciales químicos. Bueno, y ahora me interesa esta ecuación analizar lo siguiente. Dijimos el mu sub i estándar 1 es el mu sub i, el potencial químico del líquido puro. Ahora, la fracción molar del solvente en solución es un número cercano a 1, pero siempre menor que 1, y por lo tanto este logaritmo es negativo. Entonces fíjense esta ecuación que está acá, que es clave para lo que vamos a ver ahora de propiedades coligativas. El potencial químico del solvente en solución es el potencial químico del solvente puro más un término negativo. Este término que está acá es negativo. Entonces, eso me hace ver que el potencial químico del solvente en solución siempre es menor que el solvente puro. Y esa es la clave, o digamos, debido a ese motivo es que aparecen las propiedades coligativas que vamos a ver en esta clase. Siempre el potencial químico del solvente en una solución es menor que el potencial químico del solvente puro. Bueno, entonces, como les decía, las propiedades coligativas todas derivan de ese hecho, de que el potencial químico del solvente en solución es menor que el potencial químico del solvente puro. Las propiedades que vamos a ver son el descenso de la presión de vapor, que como podrán imaginar está relacionado con la ley de Raoult, el descenso de la temperatura de fusión, o sea, el solvente en una solución se funde a una temperatura más baja que el solvente puro, el aumento de la temperatura de ebullición, o sea, el solvente de una solución entra en ebullición a una temperatura más alta, y un fenómeno llamado de presión osmótica que lo vamos a discutir, es más largo que una simple definición, lo vamos a discutir en unos minutos. Bueno, descenso de la presión de vapor. Vamos a ver una fórmula para cuantificar el descenso de la presión de vapor. La observación experimental es esta que tienen acá en el esquemita o en el dibujito. Cuando ustedes tienen solvente puro, el solvente ejerce una cierta presión en el vapor, y si ustedes en lugar de tener el solvente puro tienen una solución, la presión que ejerce es una presión menor. Entonces lo que vamos a ver es una fórmula para medir ese descenso o esa caída en la presión de vapor. Asumimos que en el vapor solo hay solvente, o sea que el soluto que estoy teniendo es un soluto no volátil y que la solución es muy diluida como para que el solvente cumpla la ley de Raoult.
Entonces, con esas suposiciones puedo cuantificar la caída de la presión de vapor de la solución. El delta de la presión de vapor, lo llamamos así, es la presión de vapor del solvente puro menos la presión de vapor del solvente en solución. Y acá, para presión de vapor del solvente en solución, es que utilizamos la ley de Raoult, que es la presión de vapor del solvente puro por la fracción molar de solvente. Lo siguiente que hago es saco factor común, la presión de vapor del solvente puro, y me queda que la caída de la presión de vapor del solvente es igual a la presión de vapor del solvente puro por 1 menos la fracción molar del solvente. Y 1 menos la fracción molar del solvente es la fracción molar de soluto. ¿De qué soluto? De todos los solutos. O sea, si tengo un soluto es la fracción molar de ese soluto, si tengo 3 solutos es la suma de las fracciones molares de todos los solutos. Esto es la fracción molar total de soluto. Y esta es la fórmula que nos permite cuantificar la caída de la presión de vapor. Muy bien. Para ver el origen de lo que se llama el descenso crioscópico, o sea, la disminución de la temperatura de fusión, y el aumento bulloscópico, que es el aumento en la temperatura de ebullición, hay diversas maneras de verlo. Una es analizando estos gráficos que me dan el potencial químico de una fase pura en función de la temperatura. Nosotros ya habíamos visto estas curvas, era otro gráfico, yo les di un gráfico que saqué del libro de Atkins, pero es esta misma, digamos, este mismo esquema, en donde tenemos 3 curvas, una para el sólido, una para el líquido y una para el gas. En los gráficos de mu versus T, la pendiente es la entropía, es menos la entropía. En realidad, por eso, como es menos la entropía, las 3 curvas son descendientes, o sea, con pendiente negativa, porque menos la entropía siempre es un número negativo, y además la curva para el sólido es la más acostada, o sea, la que tiene menor pendiente, porque el sólido es el que tiene la menor entropía. La curva para el gas es la más empinada, porque el gas es el que tiene la mayor entropía, y la del líquido tiene una inclinación intermedia. Bueno, digamos, cada fase es estable en la región donde tiene el menor mu. Entonces, en esta región el sólido es el estable, acá estoy en la temperatura de fusión, a partir de esta temperatura y hasta que llego a esta, el líquido es la fase estable porque es el que tiene el menor mu, y a partir de esta temperatura, que es la temperatura de ebullición donde se cruza el líquido con el gas, a partir de esta temperatura, ahí el gas es el que tiene el menor mu y entonces es la fase estable. Ahora, de acuerdo a lo que vimos, cuando vimos la expresión para mu de un solvente en la solución, el mu del solvente en la solución siempre es menor que mu del líquido puro. O sea, este es mu del líquido puro y este es mu del líquido cuando está en solución. Entonces, lo que vemos es que mu del líquido en una solución corta al mu del sólido puro a una temperatura más baja, y eso me indica que el líquido, el solvente en la solución, va a estar en equilibrio con el sólido a una temperatura más baja que si estuviera puro, y corta a la curva del gas a una temperatura más alta. O sea, el solvente en la solución entra en equilibrio con el solvente en fase gaseosa a una temperatura más alta. Entonces, eso es lo que hace que haya un descenso en la temperatura de fusión. Esta TF' es la de la solución y esta es la del solvente puro, y hay un aumento en la temperatura de ebullición. Esta T' es la temperatura de ebullición del solvente en solución y esta la del solvente puro. Esta es una de las formas de analizar por qué va a haber un descenso crioscópico y un aumento bulloscópico. La otra forma es viendo el diagrama de fase habíamos visto el sistema de un componente que corresponde a estas curvas negras. Entonces, en estas curvas yo lo que tengo es la presión de vapor del solvente. Si estuviera puro, cuando llega a una atmósfera tengo, por ejemplo, su punto de ebullición normal.
Y además, cuando el líquido corta, digamos, cuando se cortan las tres cosas, tengo el punto triple y de acá sale la curva de equilibrio sólido-gas. ¿Qué pasa? El sólido-gas no, es la curva de equilibrio sólido-líquido. Entonces acá tengo la temperatura de fusión normal. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo el solvente en solución? Por lo que acabamos de ver, el solvente en solución tiene una presión de vapor más baja que el solvente puro. Entonces, en vez de estar en equilibrio con una presión que es la negra, que es la del solvente puro, está en equilibrio con una presión que es la celeste, que es la del solvente en la solución. Cuando corta la curva del gas, acá tengo el nuevo equilibrio con el sólido. Entonces acá sale la nueva curva de equilibrio entre el sólido y el líquido. Bueno, entonces acá vemos que para alcanzar una presión externa dada, en este caso de una atmósfera, tengo que llegar a una temperatura más alta. Y por otro lado, entra en equilibrio con el sólido a una temperatura más baja. Entonces acá nuevamente vemos que como consecuencia de la caída del potencial químico del solvente en la solución con respecto al solvente puro, voy a tener un aumento en la temperatura de ebullición y un descenso en la temperatura de fusión. Las curvas, las ecuaciones que me permiten cuantificar ese descenso en la temperatura de ebullición, el aumento en la temperatura de ebullición o el descenso en la temperatura de fusión son estas dos que están acá. Yo tengo la temperatura de ebullición del solvente en la solución menos la temperatura de ebullición del solvente puro es igual a una constante por M, que es la molalidad total del soluto. Y para el caso del descenso crioscópico, yo tengo que la temperatura de fusión del solvente puro menos la temperatura de fusión del solvente en la solución es otra constante por la molalidad del soluto. Fíjense que los delta de T, delta de temperatura de ebullición y delta de temperatura de fusión, fueron definidos de manera opuesta, y esto lo hacemos así para que este delta T siempre sea un número positivo. Como la temperatura de ebullición aumenta en la solución, es temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición del solvente puro. Y al revés, como la temperatura de fusión baja, para que me quede un delta de T positivo, hago temperatura de fusión del solvente puro menos la temperatura de fusión del solvente en solución. En ambos casos, ambos delta T son proporcionales a la molalidad total del soluto. Para los que no recuerden, la molalidad es el número de moles de soluto por kilo de solvente. Y las constantes de proporcionalidad esta se llama constante ebulloscópica, esta se llama constante crioscópica. Acá tienen las fórmulas que les permiten estimar ambas constantes. Fíjense que dependen del peso, MA, que es el peso molecular del solvente, en este caso de la temperatura de ebullición, y el delta H, vaporización del solvente para la constante ebulloscópica, y para la constante crioscópica depende de la temperatura de fusión del solvente puro y del H fusión del solvente. Bueno, lo importante acá es que las constantes ebulloscópica y crioscópica dependen del solvente, mientras que el delta T depende de esa constante y depende de la molalidad total de soluto. Estas ecuaciones son válidas cuando tengo soluciones que son muy diluidas, que es lo que se llama la solución idealmente diluida, que es lo que venimos considerando hasta ahora. Y bueno, como ya les decía, tomen nota de que las constantes dependen del solvente. Acá tienen ejemplos de esas constantes. La constante K sub B es la constante ebulloscópica, como está en inglés, B es por boiling. Y fíjense también, las constantes están en grados centígrados sobre molal, es lo mismo que grado Kelvin sobre molal. ¿Por qué es lo mismo? Porque se refiere a un delta de T, y vimos que los deltas en grados Kelvin o en grados centígrados son iguales. Una cosa interesante para que vean es que siempre la constante crioscópica, el K sub F, es mayor
que el K-P. O sea que el delta de T que voy a tener en la fusión es mayor, para una misma molaridad de soluto, es mayor que el delta de T que voy a tener en la ebullición. O sea, es más sensible el cambio en la temperatura de fusión que lo que es en la temperatura de ebullición. Bueno. Y por último, de las ecuaciones que tenemos que ver, está el tema de la presión osmótica. ¿Qué es la presión osmótica? Consideren un ejemplo como el que tienen acá. De un lado tienen el solvente puro y del otro lado tienen una solución. Y separando ambos subsistemas tienen una membrana semipermeable. ¿Qué es una membrana semipermeable? Es una membrana que deja pasar algunas cosas y otras no. En este caso es una membrana que deja pasar a las moléculas del solvente, pero no deja pasar las moléculas del soluto. Esto ocurre cuando ustedes tienen solutos que son voluminosos, por ejemplo, cuando tienen polímeros, proteínas, o podría ser un polímero sintético, pero digamos, cuando tienen macromoléculas disueltas, es posible tener una membrana que deje pasar el solvente y no deje pasar el soluto. Entonces, ¿qué pasa? En principio, si la membrana dejara pasar todo, habría un pasaje de solvente hacia un lado y de soluto hacia el otro. Pero en este caso, lo único que puede pasar, debido a la membrana semipermeable, es el solvente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dijimos, el solvente puro tiene un potencial químico mayor que el solvente en una solución. Entonces, el solvente va a tender a pasar de donde tiene mayor potencial químico a donde tiene menor potencial químico. Hay una manera de evitar ese pasaje, es ejerciendo una presión extra del lado de la solución, porque cuando ejercemos presión aumentamos el potencial químico. Entonces, para evitar el pasaje de solvente puro hacia el lado de la solución hay que agregar una presión extra, y la presión extra que debe aplicarse del lado de la solución es lo que determinamos o lo que denominamos presión osmótica y representamos con la letra pi. Es la presión extra que tenemos que agregar sobre una solución para evitar el pasaje del solvente puro hacia la misma. Lo que vamos a ver ahora es una deducción de cómo depende pi, la presión osmótica, de la concentración del soluto en el caso de soluciones que se comportan como idealmente diluidas. Entonces, para hacer la deducción partimos de la siguiente ecuación, que surge simplemente de considerar que cuando hay equilibrio, el solvente va a tener el mismo potencial químico de ambos lados. De un lado tengo el solvente puro a la temperatura T y de la presión P. Y del otro lado, para poder igualar este potencial químico, tengo el solvente en la solución a la temperatura T y una presión que es P más pi, la presión osmótica. Entonces, del lado de la solución expreso el potencial químico del solvente como la fórmula que vimos recién, que depende de la concentración del solvente. Entonces tengo el potencial químico del solvente en solución, el potencial químico estándar 1 a la temperatura T y la presión P más pi más RT, logaritmo natural de su fracción molar. Entonces, paso este potencial químico estándar 1 a T y P, lo paso de este lado, y RT, logaritmo de la concentración, lo paso del otro lado. Entonces acá me quedó un delta de potencial químico. Un delta que está los dos puntos a la misma temperatura, pero en uno tengo la presión P y en otro tengo a la presión P más pi. Entonces esto lo puedo, este delta de mu es la integral del diferencial de mu, y ahí está. Este delta de mu es la integral del diferencial de mu. Y el diferencial de mu, como en ir de este punto a este punto solo cambió P, lo escribo como la derivada parcial de mu respecto de la presión por el diferencial de P. Bueno, a ver, vamos a ver.
la derivada del potencial químico respecto de la presión es el volumen molar. Entonces, lo que me queda es la integral del volumen molar del solvente por diferencial de P, entre P y P más P. Y esto es menos RT, logaritmo natural de la fracción molar del solvente. Bueno, ahora la siguiente aproximación que hago es decir que el volumen molar del solvente es constante, no cambia mucho con el cambio de la presión, entonces lo saco afuera de la integral y me queda acá la integral del diferencial de P entre P y P más pi, que es pi. Entonces me queda el volumen molar del solvente en solución por pi es aproximadamente igual a menos RT logaritmo natural de la fracción molar del solvente. Fíjense que yo acá como introduje ya una aproximación, que es sacar el volumen molar del solvente afuera de la integral, cambié, en lugar de igual puse aproximadamente igual. Bueno, para pasar de esta ecuación a la siguiente, lo que hice es una expansión del logaritmo en serie de Taylor. Al final de esta presentación yo no la voy a discutir, pero les escribí las ecuaciones de esa expansión en serie. Lo que hacemos es, no quiero tener un logaritmo que es una función no lineal, ni linearizo tomando, haciendo una expansión de Taylor y quedándome solo con el término que es lineal, o sea que aparece la fracción molar elevado a la 1. Eso lo puedo hacer porque el solvente está en mucho mayor proporción que todos los solutos, entonces x de a es un número cercano a 1. Entonces yo puedo hacer la expansión del logaritmo de x alrededor de xa igual a 1 y me da esta ecuación que tengo acá. Y acá me quedó xa menos 1. Si ustedes piensan lo opuesto de esto, 1 menos xa es x del soluto. Entonces esto que está acá es menos x del soluto, que con este menos me queda directamente x del soluto. Entonces tenemos volumen molar del solvente por la presión osmótica es aproximadamente igual a RT por x del soluto. Ahí está. Seguimos haciendo ahora aproximaciones. X del soluto es el número total de moles del soluto dividido el número total de moles que hay en la solución, o sea, soluto más solvente. Soluto más solvente. Hasta acá no hice ninguna aproximación nueva. Ahora acá voy a hacer una aproximación nueva más, que es despreciar, acá viene lo que les explicaba Gustavo el otro día en la clase, el número de moles de soluto, tengo dos términos, uno es varios órdenes de magnitud menor que el otro, entonces lo desprecio y me queda el número de moles de soluto sobre el número de moles de solvente. Paso el número de moles de solvente para este lado y me queda número de moles de solvente por el volumen molar del solvente, entonces me queda el volumen total del solvente, que cuando lo paso dividiendo para este lado, ahora me queda número de moles de soluto dividido número de moles del solvente y aproximo el número de moles del solvente por el número de moles, aproximo el volumen del solvente por el volumen de la solución y entonces me queda número de moles de soluto dividido volumen de la solución y me queda esta ecuación para la presión osmótica. Es RT por la concentración molar de soluto, con un montón de aproximaciones. Esta es lo que se llama la ecuación de Van Hoff. No es la ecuación más usada para medir presión osmótica. Ustedes que son biotecnólogos probablemente van a usar o pueden usar esta ecuación para determinar pesos moleculares de proteínas. Se usan ecuaciones corregidas. Esta es una ecuación muy simplificada que vale en el caso en que tengan soluciones que son muy diluidas. En el curso es la que nosotros vamos a usar. Entonces ya vimos las 4 propiedades coligativas. ¿Cuáles son los usos que se les pueden dar a estas propiedades coligativas? Se pueden usar para determinar pesos moleculares, se pueden usar para determinar grados de asociación y disociación, se pueden usar para obtener atmósferas de humedad controlada. Entonces, por ejemplo, les voy ahora en las próximas
filminas simplemente les comento para que les tengan de guía cuando van a hacer los trabajos prácticos cómo se pueden, serían estos distintos usos, pero se los planteo en forma general, después ustedes tendrán que ver en cada caso particular. Si yo quiero determinar un peso molecular, lo que tengo que hacer es disolver una masa conocida de soluto en una cierta masa de solvente, si voy a usar el delta de la temperatura de fusión o el delta de la temperatura de ebullición, o en un cierto volumen de solución si voy a usar el caso de la presión osmótica. Entonces después lo que voy a hacer es medir la propiedad coligativa correspondiente y de esa manera determinar la concentración de soluto en solución. Entonces, si hice una determinación de el delta de la temperatura de fusión, voy a haber agregado una cierta masa de soluto en una cierta gramos del solvente. O si voy a hacer presión osmótica, voy a haber disuelto una cierta masa de soluto en un cierto volumen de solución. En este caso, esto es lo que yo determino experimentalmente, o sea, yo mido el delta de la temperatura de fusión, por ejemplo, esta acá la saco de una tabla y con eso lo que determino experimentalmente es la molalidad del soluto, que yo sé que esta molalidad del soluto es el número de moles de soluto que tengo por los kilos de soluto, los kilos de solvente en los que disolví la masa dada de soluto. En este otro caso, la concentración molar de soluto es el número de moles de soluto que yo tengo por litro de solución, ¿no? Entonces esto es lo que determino experimentalmente. O sea, yo mido pi y haciendo este cálculo, calculo la concentración molar de soluto. O en este otro caso, yo mido el delta de la temperatura de fusión y con eso lo que determino es la molalidad de los solutos. En cualquier caso, como yo sé, en este caso voy a saber en cuántos kilos de solvente disolví este número de moles de soluto o en cuántos litros de solución, este es un dato, me falta simplemente ver que con cualquiera de estas dos fórmulas yo puedo saber cuántos moles de soluto tuve. Y si sé cuántos moles de soluto, estos moles de soluto se relacionan con el peso molecular de soluto porque son igual al cociente entre la masa disuelta y el peso molecular de soluto. Entonces, a partir de estas ecuaciones yo determino N de soluto y luego con esta otra ecuación puedo determinar el peso molecular de soluto. Bueno, ¿cómo se determina un grado de asociación o disociación? Les voy a hablar, por ejemplo, de la asociación, pero lo mismo podría ser para la disociación. Acá el punto importante es notar que la propiedad coligativa depende de la cantidad total de soluto disuelto y no de la identidad de esos solutos. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un soluto, U, le puse U porque en el seminario hay un ejemplo con la urea. Yo tengo un soluto que es la urea, y la urea acuosa, cada 2 moléculas de urea me pueden dar un dímero de urea, que lo vamos a llamar U2. Entonces, llamamos el grado de asociación al cociente entre el número de moles del dímero y el número de moles totales de soluto, que puede estar como dímero o como monómero. Esto es lo que llamamos el grado de asociación. Yo lo que tengo es que el número de moles de soluto que voy a determinar cuando aplique la fórmula de la propiedad coligativa es el número de moles de U2 más el número de moles de U. Cuando determino la propiedad coligativa depende de esto, del número total de solutos disueltos y no de si es un dímero o si es un monómero. Entonces, esto es lo que determino experimentalmente, pero esto se relaciona con dos números de moles distintos, el del monómero y el del dímero. Esta es una ecuación donde, ahí está, ese es el número de moles que detecto con la propiedad coligativa. Por otro lado, la masa que disolví, fíjense que tienen que estar dado por esta ecuación. Es el número de moles del dímero
por el peso molecular del dímero, que el peso molecular del dímero es 2 veces el peso molecular del monómero, más el número de moles de monómero por el peso molecular del monómero. Esta es la masa que disolví. Entonces todo esto son datos. Este es el dato experimental, el peso molecular del monómero se supone que lo conozco, y el número de moles soluto es lo que determino cuando calculo la propiedad coligativa, o a partir del dato experimental de la propiedad coligativa. Entonces con esto yo puedo armar un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas que son NU y N de U2, y con eso puedo determinar el grado de asociación. Fíjense también acá, este es un ejemplo para la asociación. Ustedes pueden pensar y plantear qué es lo que pasa en el caso de una disociación. Y fíjense también, porque aparece en los problemas del seminario, qué es lo que pasa cuando ustedes tienen solutos iónicos, que esos solutos iónicos cuando se disuelven, los iones se disocian. Entonces ustedes disolvieron 1 mol de cloruro de sodio por kilo de solvente. 1 mol de cloruro de sodio les va a dar 1 mol de cloruro y 1 mol de sodio. Entonces van a tener 2 moles de soluto por kilo de solvente. O sea, la molaridad efectiva de los solutos es el doble de la sustancia que ustedes disolvieron. Entonces eso es un dato que tienen que tener bien presentes para poder resolver los problemas en los que les aparecen solutos iónicos. ¿Cuántos iones me produce ese soluto cuando yo lo disuelvo? Bueno, y por último, el ejemplo de qué es lo que pasa o cómo se pueden usar las propiedades coligativas para lograr una atmósfera de una humedad controlada. Ustedes tienen la humedad relativa del ambiente, es la presión de vapor de agua que hay en el ambiente dividido lo que sería la presión de vapor de equilibrio a la temperatura del ambiente. O sea, cuando yo tengo esta presión de vapor, el agua está en equilibrio con el líquido, digamos, empieza a condensar agua por todos lados. Por suerte, generalmente tenemos menos, aunque a veces tenemos cerca del equilibrio y se nos condensa agua por todos lados, los días hay mucha humedad. Esta fracción, la presión de vapor de agua en el ambiente dividido la presión de vapor de equilibrio, es lo que se llama la humedad relativa. Si yo lo multiplico por 100, digo, la humedad relativa es 95%. ¿Eso qué quiere decir? Que la presión de vapor de agua es 0,95 de la presión de vapor de equilibrio. Bueno, la fórmula que vimos para la propiedad coligativa, que es el delta de la presión de vapor, es esta. El delta de la presión de vapor es la presión de vapor solvente puro menos la presión de vapor de solvente en solución, es igual a la presión de vapor del solvente puro dividido la fracción molar de soluto. Entonces, si yo divido acá ambos miembros por esto, por la presión de vapor del solvente puro, o la presión de vapor de equilibrio, acá me queda 1, acá me queda la humedad relativa y acá me queda X del soluto. Entonces, por ejemplo, si yo quiero tener una humedad relativa de el 95%, tengo que tener una fracción molar de soluto de 0,05. Entonces, de esa forma me queda 1 menos 0,05, me queda una humedad relativa de 0,95, que es lo mismo cuando lo multiplico por 100 de 95%. O sea que si yo quiero tener una humedad relativa del 95%, preparo una solución con una fracción molar 0,05 de soluto, eso lo pongo en una bandeja y eso preparo un ambiente cerrado para que ese líquido que yo pongo en la bandeja pueda entrar en equilibrio con el vapor, y cuando se alcance el equilibrio, el ambiente va a tener una humedad del 95%. Bueno, y con eso terminamos. Acá les dejo las fórmulas, resumen de las fórmulas de las propiedades coligativas. Van a tener muchísimos ejercicios en la guía para resolver y aplicar, y seguramente van a surgir dudas que vemos luego en la clase de la teoría.
Y para los que quieren después, está acá, les dejo también en el PDF cómo se hace la expansión de Taylor del logaritmo alrededor de x igual a 1. Con esto terminamos y nos vemos en la clase del martes. Hasta la próxima.